Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre temas de actualidad, especialmente qué es lo que está pasando con el PIB en la eurozona y más concretamente en España, después de haber conocido los últimos datos sobre esto. Así que vamos a ver un poco cuáles son las razones de esta caída y al final del vídeo vamos a ver las distintas medidas o actuaciones que va a tomar la Unión Europea para ayudar a los distintos Estados miembros. Muchas de las principales economías han visto disminuir notablemente su PIB. Por ejemplo, Francia ha sufrido una disminución del 13,8%, Italia una disminución del 12,4% y una caída del 10% en Alemania, así como hasta una caída del 9,5% en Estados Unidos. Todo esto respecto a las caídas del PIB en el segundo trimestre, que además en conjunto en el nivel de la eurozona ha caído un 12%. En España concretamente ya nos encontramos en una recesión técnica tras la caída encadenada de 2 trimestres consecutivos del PIB. En el primer trimestre el PIB cayó un 5,2% y en este segundo trimestre ha caído un 18,5%, algo que se veía venir puesto que las previsiones decían que iba a caer en torno a un 20%. Esta mayor caída que se ha producido concretamente en España y en el segundo trimestre se debe especialmente a los confinamientos, porque durante esa etapa se ha producido una disminución del consumo de un 21%, aumentando por tanto también el ahorro precautorio, así como el desempleo que ha hecho que las familias dispongan de menores ingresos. Por otro lado, la inversión también ha caído un 22%. En cuanto a esta caída que ha habido del PIB en España en el segundo trimestre del 18,5%, hay que tener en cuenta que es una tasa intertrimestral, es decir, supone la variación de la caída del segundo trimestre respecto al trimestre anterior. Si en lugar de eso tuviésemos en cuenta una tasa anualizada, entonces veríamos una caída del PIB de más del 50%. Una tasa anualizada lo que nos viene a decir es que estamos manteniendo, digamos que constante, la caída del PIB durante un trimestre, suponiendo que esa caída se va a repetir en los otros 3 trimestres. Se trata por tanto de una tasa que en general suele ser bastante útil para hacer estimaciones, pero que quizá en este 2020 no sea muy realista, ya que no es muy coherente comparar un trimestre en el que se ha estado confinado con el resto de trimestres. Y si tuviésemos en cuenta una tasa interanual, veríamos una caída del PIB del 22,1%. Esta tasa interanual implica la variación de un mes respecto al mes del año anterior. Y aquí es donde podemos destacar esta importancia de la caída del PIB, ya que no hay una caída así desde la Guerra Civil Española en torno a 1939, cuando el PIB per cápita cayó más de un 24%. Por ello, mucha gente está comparando la situación actual con una situación de guerra o de posguerra, puesto que ha habido tanto costes en términos económicos como en términos de vidas humanas. Sin embargo, quizá la parte positiva o negativa, según cómo se mire, es que no hay costes de infraestructuras, es decir, no hay edificios derruidos o carreteras que estén mal y que haya que reconstruir, como podría ser en una situación en la que hubiese habido una guerra. Sin embargo, esto también puede tener la parte negativa, y es que cuando hay que reconstruir, esto a veces fomenta el crecimiento económico y podría dar más empleo en el término y en el sector de la construcción, algo que en este caso no vamos a poder ver. Aparte de esta caída tan importante del PIB, también hay que destacar el aumento del déficit, que en España en junio de 2020 ya sobrepasa el 4%, y se debe por un lado a la disminución en la recaudación y al aumento del gasto público. Esta reducción en la recaudación se debe a que el Estado no ha conseguido los suficientes impuestos de algunos que son fundamentales, como es por ejemplo el impuesto sobre sociedades, que es el que se establece a las empresas. Como las empresas han visto disminuir sus beneficios y además ha habido que dar diversas moratorias ya que no podían hacer frente a los pagos, ha disminuido la recaudación de este impuesto sobre sociedades. Por otro lado, también tendríamos el IRPF, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que es el que suele aparecer en las nóminas de los trabajadores. Al aumentar el desempleo, evidentemente ha disminuido la recaudación de este IRPF. Y por último tendríamos el IVA, el impuesto sobre el valor añadido, que es el destinado al consumo, que como ha disminuido el consumo, pues lógicamente también ha disminuido la recaudación por el IVA. A pesar de esta caída del 18,5% del PIB en España en el segundo trimestre, realmente lo importante no es la magnitud de esta caída, sino la duración que vaya a tener, ya que había varios economistas y analistas que decían que la recuperación económica tendría forma de V, es decir, que pasaríamos de cierta estabilidad económica a un periodo de recesión o depresión económica y después habría una recuperación rápida. Algo que queda totalmente descartada, esta recuperación en forma de V, puesto que los distintos rebrotes que está habiendo en el mundo, no solo en España, está haciendo que la recuperación económica sea mucho más lenta.
Además de eso, estos sucesivos rebrotes que está habiendo hacen que la gente todavía no esté suficientemente tranquila y no quieran comenzar a viajar como lo hacían antes, lo cual está haciendo que el sector del turismo vaya muy despacio y ello está lastrando notablemente a la economía española. Y aquí es donde aparece una de las grandes debilidades que tiene desde hace bastantes años la economía en España, y es que tiene una alta dependencia del sector servicios. Para que os hagáis una idea, en 1995 hubo especialmente un gran boom en el sector del turismo y esto impulsó mucho el sector servicios en España, llegando a ser un 65% del PIB del país, mientras que la industria era solamente un 21%. Pero es que actualmente la industria tiene un peso del 16% y el sector servicios del 75% del PIB, con un peso del turismo concretamente del 12,5% del PIB y del comercio en un 13%. Además de eso, el sector servicios en España suele contar con una gran cantidad de contratos a tiempo parcial o contratos temporales, así como una gran cantidad de autónomos y pequeñas empresas. Por lo tanto, cada vez que hay una crisis económica es uno de los sectores más afectados. Otro inconveniente que tiene la economía española es que es poco flexible, de forma que si hay algún ámbito económico que haya que mejorar o reestructurar, es más difícil aplicar esos cambios, en comparación con países que tengan una economía más flexible, que además esto les facilita salir de las crisis, por ejemplo en un periodo de 3 años, en comparación a los países poco flexibles económicamente, ya que pueden llegar a tardar el doble o más que un país con mayor flexibilidad económica. Y además de esto es que España cuenta con poco margen fiscal para poder establecer mayor cantidad de ayudas directas, y es por esto por lo que la Unión Europea ha tenido que intervenir y ayudar a distintos Estados miembros. La Unión Europea lo que ha hecho entonces es una ayuda mediante el Fondo de Recuperación, que se trata de un plan de reconstrucción que va a durar 3 años y ha dotado un total de 750.000 millones, de los cuales 390.000 millones van a ser ayudas directas, es decir, a fondo perdido, lo que implica que no va a haber que devolver ese dinero. Y después los 360.000 millones restantes serán una serie de préstamos con condiciones. A España concretamente van a destinar 140.000 millones, de los cuales 72.700 millones van a ser ayudas directas, es decir, estas que son a fondo perdido y que no va a haber que devolver este dinero. Y después el resto van a ser los préstamos que estarán sujetos a condicionalidad. ¿Y cuáles son las condiciones que establece la Unión Europea a los países receptores de estos fondos? Pues por un lado quieren una reestructuración del turismo, especialmente en aquellos países europeos que tienen alta dependencia de ello. Y por otro lado una reforma laboral en la que se destaque el impulso a la formación y a la mejora del capital humano. Asimismo quieren que se garantice la sostenibilidad de las pensiones y por otro lado que haya una sostenibilidad de la deuda coherente, de forma que haya que disminuir el gasto público en aquellos países que tengan un nivel de gasto excesivamente elevado. Además también tienen como condición que haya un mayor impulso y se dé más importancia a la transformación digital y a la transición ecológica. Estas son algunas de las condiciones de esa serie de préstamos que destinará la Unión Europea a los países que van a recibir estos fondos de ayuda. Pero sin embargo hubo varias tensiones entre países del norte y del sur de Europa especialmente debido al establecimiento de este fondo de recuperación. Estas cantidades son especialmente destinadas a los países del sur que los necesitan actualmente ya que tienen una situación más desfavorable en esta crisis. Pero sin embargo los países del norte también han obtenido algo a cambio. Es decir, países como Dinamarca, Suecia o Austria, por ejemplo, van a poder aumentar sus cheques de descuento, que implica que pueden disminuir sus aportaciones a los presupuestos de la Unión Europea, concretamente en 53.000 millones que van a tener que ser completados en los presupuestos por el resto de países. Pero todo este dinero de las ayudas no es gratuito, viene de algún sitio y tiene sus repercusiones, y en este caso es que modifican a la baja algunas partidas del presupuesto comunitario. Por ejemplo, se ha reducido el importe destinado al Fondo de Transición Justa, que está relacionado con la lucha contra el cambio climático, así como una reducción en los importes destinados al I+D. También se ha reducido el importe destinado a una iniciativa que tomó la Unión Europea que se llama EU for Health y que fue desarrollado para mejorar el sistema sanitario en este año 2020.
Así que todo esto son una serie de datos económicos que creo que son bastante importantes. Hay que ver cómo irán evolucionando, así que más adelante haré un vídeo resumen con las cosas así más destacables que haya. Y si no quieres perdértelo, no olvides de suscribirte al canal para tener más vídeos como este. Si te ha gustado o te ha sido útil, dale like y déjame en los comentarios cuál es tu opinión respecto a la situación actual, cómo crees que va a progresar la economía si descartamos este rebote en V, esta recuperación en V tan rápida, cómo crees que va a ir mejorando poco a poco. Y eso es todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.